Amanecía un nuevo día y una nueva experiencia nos esperaba. Tendríamos la oportunidad de visitar una reserva privada que mucho hace por la conservación. Vamos a recorrer la reserva La Leonora, en la estancia Las Lilas, en Chaco. Pleno invierno, viento norte, más de 20 grados de temperatura temprano, a orillas del río Bermejo. Vamos a ver qué podemos registrar. Acompañá. Muchas gracias, don Barrios, por recibirnos y mostrarnos este paraíso que tienen ustedes acá. Bueno, ha sido un gusto, son muy bienvenidos a La Leonor. La Leonor es un establecimiento netamente ganadero. Es un establecimiento ganadero centenario, tiene más de 100 años La Leonor. Es parte de la firma Estancias y Cabañas Las Lilas. Y por decisión del propietario, desde el año 1986 se ha solicitado que el establecimiento sea considerado como área especialmente protegida. La estancia tiene una extensión de 30.000 hectáreas y la totalidad del establecimiento es considerado área protegida. Algunos preparativos y ya estábamos listos para comenzar el recorrido. En la laguna, próxima al casco de la estancia, un grupo de carpinchos se asoleaban. Acá tenemos una laguna que es un antiguo cauce del río, lo que se llama un meandro. Cuando el río desborda, acomoda, modifica su cauce. Vamos a poder registrar dos especies emblemas de la región, el pato real y el muitú, especies que busca conservar como emprendimiento sustentable en esta área de la estancia. Esta pareja de muitú, junto con otros ejemplares, fueron criados en el complejo ecológico municipal de Sáenz Peña y luego liberados en la reserva, en el marco de un proyecto de reintroducción de especies en sus ambientes naturales. Otra especie emblema del Chaco, el loro hablador, también fueron liberados. El programa recupera distintas especies del comercio ilegal y tráfico para luego liberarlos en sus hábitats. En la reserva se han liberado monos, armadillos, pecaríes y yacarés y muchas otras especies. La reserva protege una población de pato real, grandes y robustos, de color verde oscuro casi negro y mancha blanca las alas. En la especie podemos encontrar una variante silvestre y una doméstica. Las aves silvestres tienden a ser tímidas y levantan vuelo rápidamente al detectar peligro. Somos una reserva natural privada que no nos hemos dedicado a otra cosa que a conservar la fauna y la flora del establecimiento, sin ninguna intención de incursionar en el turismo de ningún tipo, y es por eso que esto es netamente un esfuerzo de origen privado, no tiene ningún aporte de ninguna institución. Hemos hecho algunos proyectos de reintroducción de especies que están en extinción, como por ejemplo de los patos Picasso, con la triste noticia de estos días de haber encontrado el ingreso de algunas personas en horario nocturno que lamentablemente han hecho desaparecer algunas reservas de patos que teníamos en algunas represas próximas. Una ninga secaba su plumaje. Una pareja de yavirú se alimentan en el bañado.
en campos de producción ganadera de manera sustentable y acompañado por amigos del COA de Pampa del Indio, estamos haciendo un recorrido por el bosque ribereño a orillas del Bermejo. Un macho de tangará garganta negra, ave diminuta de pico robusto y cola corta. Se encuentra comúnmente en una gran variedad de ambientes en Sudamérica. Menos expuestas, una pareja de charatas, una especie propia del Gran Chaco. En temporada no reproductiva, los cardenales de copete rojo se reúnen en bandadas, dando color a la naturaleza. La lucha contra la caza y en algunos casos con la pesca, que también tiende a explotar en demasía el río Bermejo, nos lleva a tener situaciones complejas en la conservación. A mis espaldas, el Bermejo, en un sector del bosque chaqueño de transición. Un espectáculo. Un grupo de bandurria boreal buscan alimento en el suelo. Unos búfalos pastando. En otro potrero, las bramas están pariendo. Un ternero nació hace poco tiempo y junto a él y la madre se congregan jotes. Están interesados por los restos de la placenta, pero la madre no está tranquila por su pequeña cría. Una chima observa el pastizal desde arriba. Por el piso, un esquivo hornerito copetón. En la recorrida también aparecieron entre el ganado grupos de ñandúes. Así que es una tarea que venimos haciendo, como dije, con mucho esfuerzo, con un esfuerzo netamente privado. Y bueno, esperemos seguir teniendo éxito y que las personas que nos visitan como ustedes puedan llevarse una buena imagen de la Leonor.